Buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga. Hasta la Iglesia Presbiteriana Reformada Refugio de Amor en San Sebastián, Puerto Rico. Y este que les habla es Pastor Jesús Manuel Méndez Vélez, pastor de esta congregación. Bueno, les recordamos que tenemos los servicios, estamos subiendo los videos de predicación los domingos durante el día y los jueves, pues durante horas de la noche estamos subiendo los estudios bíblicos y cultos de oración, esperando y pidiéndole al Señor que podamos abrir próximamente. Claro está, con las medidas de seguridad y de higiene que son necesarias. Bueno, el tema de hoy para el estudio es el sufrimiento a la luz de las Escrituras, y sabe que enseñaba hace poco un tema que se parece mucho, pero decía el gobierno a la luz de las Escrituras, y esta vez es el sufrimiento a la luz de las Escrituras. Y yo quisiera hacer una oración breve para dar inicio para este estudio bíblico. Que Dios nos ayude a través de su Espíritu Santo. Padre, gracias, Señor, porque tú siempre estás presente, tú siempre estás con nosotros, Padre. Gracias por tu misericordia que son nuevas cada mañana. En esta hora te pido, Espíritu Santo, llévanos a toda verdad. Tu palabra es la verdad, Señor. Ayúdanos a entender, ilumina nuestros corazones, nuestra mente, para poder recibir de esta palabra de vida y que sea edificando, consolando, Señor, nuestra alma y nuestro corazón, para ser cada día mejores siervos tuyos, Padre, porque pecamos, te fallamos. El primero de los pecadores es este servidor. Te pido, Señor, encarecidamente que nos ayudes a soportar en medio de la prueba, del dolor y del sufrimiento. Todo esto lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Decimos amén y amén. Bueno, hermano, el sufrimiento a la luz de las Escrituras, y voy a utilizar el texto que se encuentra en la carta primera de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículos 19 al 21. Primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículos 19 al 21. Dice de la siguiente forma: porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados. Muy interesante el texto. Ahora lo voy a leer en la nueva versión internacional, en la traducción, la nueva versión internacional. Dice de la siguiente manera: porque es digno de elogio que, por sentido de responsabilidad delante de Dios, se soporten las penalidades, aún sufriendo injustamente. Pero, ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Amén. Qué lindo la traducción de la versión internacional, muy bonita, muy clara. No pierden el sentido real del texto. Existen muchas expresiones que podemos encontrar en las redes sociales. La gente tiene la costumbre, yo lo he hecho en muchas ocasiones, me he arrepentido en muchas de ellas, en varias de ellas, porque he reaccionado bajo molestia, bajo ira, y he descargado mi ira, mi frustración por medio de las redes sociales para que todo el mundo conozca cómo me siento. Muchas veces actuando de manera necia y otras veces pues de manera airada. Y luego posteriormente a veces pasan 24 horas o pasa menos y alguien me llama, me escribe, ¿no? Esto que usted dijo es fuerte, o alguna persona, seres queridos, amigos, hermanos en la fe, buenos hermanos en la fe, pues me han podido llamar y he reflexionado, al igual yo lo he hecho con muchos de ellos, que le he dicho: tú piensas que esto que escribiste estará correcto, ¿verdad?, a la luz de la Escritura, y yo sé que te sientes así, es genuino estar airado y estar indignado, pero creo que no es apropiado que lo sueltes y lo escribas en las redes. Y hemos llegado a consensos todos, estoy diciendo, hasta yo mismo, pues hemos llegado a consensos y hemos determinado que a veces es mejor no escribir ciertas cosas en las redes, pero sí, algunas veces sí las escribimos.
y nos desahogamos. Pues muchas veces nos desahogamos en las redes sociales prácticamente. Algunas personas escriben su molestia por tal vez cuando ayudan a una persona de manera sincera, que aparentemente esta persona no se lo merecía, pero lo ayudaron de manera sincera, o por haber sufrido por algo, por alguien que aparentemente no merecía que uno sufriera por esa persona, también causa indignación. Claro está, el derecho de la expresión se encuentra presente en todo lo que yo estoy diciendo, porque nadie puede silenciar a una persona. Tenemos un derecho para expresarnos, ¿verdad? Donde vivimos, en este territorio de los Estados Unidos, tenemos el derecho a la expresión, ¿no? Quizá en otros lugares del mundo, pues causa de la política y la dictadura, pues entonces tienen la ley de mordaza y no pueden expresar lo que sienten. Gracias al Señor nosotros podemos expresarnos libremente. Algunas de estas expresiones dicen así, voy a citar algunas que me acordé que son bastante genéricas y que usted se puede identificar tal vez con alguna de ellas. Me cansé de ser tan bueno o tan buena. Esa es una bien famosa. Ahora van a conocer mi parte mala. Esa le escriben mucho. Otra podría decir, decir, no vale la pena ayudar a nadie. Total, por más que uno ayuda, nadie es agradecido. Ingratos a mal agradecidos. Eso sería otra expresión genérica que la mayoría de las personas que están airados utilizan, además de muchas ideas más y muchas expresiones más, cambiando el contenido, pero más bien siempre es por la molestia y la indignación y por causa muchas veces del tema que estoy tocando, del sufrimiento. Sufrimos en este planeta, sufrimos, causa sufrimiento muchas cosas, y los cristianos no estamos exentos del sufrimiento, más bien estamos ahí en el mismo lugar que está el impío, que está la persona que no cree en nada, el ateo. Estamos ahí también en ese mismo planeta, en este mismo planeta, donde podemos sufrir en algún momento, y hemos sufrido. Entonces nos encontramos con el Sermón del Monte. El Sermón del Monte espectacular, larguísimo, un sermón donde Jesucristo nos enseña tantos principios, tantas verdades, nos enseña lo que es la humillación, la humildad, la sencillez, la aceptación, la consolación. Todas estas cosas son enseñadas allí en ese Sermón del Monte y muchas más. Pues este texto de primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19 al 21, es como si fuera un Sermón del Monte, pero comprimido. En el Sermón del Monte dice, voy a tratar de resumir brevemente, Mateo capítulo 5, versículos 38 al 48. Usted apunta, lo lee luego en su casa, tome nota. Mateo 5, versículos 38 al 48. Allí habla sobre que el que te dé un golpe en la mejilla derecha, pues que le ofrezcas también la mejilla izquierda. Claro está que esto no es de manera literal, ya esto lo hemos explicado en unas clases que hemos dado en los estudios bíblicos anteriores aquí en la iglesia local, pero para que él no lo conoce, no es literal, sino que habla más bien de que no nos debemos vengar, que la venganza es del Señor. Habla sobre la venganza el texto, no es literal. A la persona que te quite la túnica, ofrécele también tu capa. El que te obligue a llevar una carga por 1 milla, entonces lleva las 2 millas, dice el texto. El que te pida, dale, y el que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Dice que debemos amar a nuestros enemigos. Ahí la gente, todos nosotros muchas veces hemos sido desafiados. Y bendecir a los que nos maldicen. Debemos hacer bien a los que nos aborrecen. Tenemos que orar por aquellas personas que nos ultrajan y nos persiguen. Más o menos es el resumen, de lo que el Señor Jesucristo habla allí en el Sermón del Monte. Bastante fuerte para los tiempos que nos han tocado vivir, donde todo el mundo está en una competencia y en querer pisotear al otro para entonces subir la persona en particular. Así que es completamente distinto a lo que se está viviendo hoy día. Cuando alguien sufre injustamente y se mantiene en silencio, muchas veces es motivo de comentarios despectivos. Cuando alguien se queda callado durante el ultraje, cuando nos están lastimando, cuando nos hacen sufrir, entonces no decimos nada, nos quedemos callados, que es muy difícil, por cierto, le digo, yo a veces exploto y digo,
Pero aquellos que se mantienen en silencio, y en algunos momentos nosotros nos hemos mantenido en silencio en medio del sufrimiento, pues los demás nos ven de manera como que somos insignificantes, débiles, cortos de mente, no tenemos dignidad propia, comentarios despectivos hacia nosotros. Pero les aseguro que tenemos una recompensa con nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ve bien ese acto, porque Él lo hizo. Él hizo eso. La humildad, la mansedumbre y la humillación son rasgos o características que para el mundo suelen ser hasta vergonzosos, pero para los creyentes son frutos espirituales. ¿Vio la diferencia? Para nosotros son frutos espirituales. El Señor enseñó en Mateo capítulo 11, versículo 29, que aprendiéramos de Él que era manso y humilde de corazón, y que de esa forma encontraríamos descanso para nuestras almas. El que sufre molestias padeciendo injustamente, entiéndase persecuciones, represalias a causa de una actitud de paz, es propicio y agradable delante de Dios. Esto te debe dar mucho ánimo, te debe dar mucho aliento, estas palabras que estoy dando en este estudio. Dice en Santiago 1:3 que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Dios nos purifica en medio de estas pruebas. La palabra de Dios enseña en Santiago, los versículos más abajo, 2 y 3, capítulo 1, 2 y 3, que debemos estar llenos de gozo cuando nos encontremos pasando por diversas pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Me gusta mucho lo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12 y versículo 12. Allí dice el apóstol de los gentiles: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Espectacular, espectacular. Además dice en Mateo 5:10, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Aquellos que sufren teniendo la actitud adecuada, escuche esto, aquellos que sufren teniendo la actitud adecuada serán bendecidos en esta vida y honrados más adelante en la presencia del Señor. La palabra que se traduce aquí para sufrir significa soportar, y la palabra molestia, que se traduce aquí, sugiere dolor, sea físico o mental. De una u otra forma, todos los seres humanos hemos sufrido. Es mejor decir, ¿quién no ha sufrido en este planeta, en esta vida? Vamos a ver alguna ilustración que nos quiere mostrar, la ilustración que nos quiere mostrar el apóstol Pedro en medio de este texto que estamos utilizando en Primera de Pedro. Primero, escuche bien, debemos entender que nos encontramos en el primer siglo de nuestra era actual. Esto se está escribiendo en el primer siglo, esta carta. Es que debemos ir al contexto cultural para poder entender algunos detalles dentro del texto. En aquel tiempo, tener esclavos era algo normal porque habla de esclavos. Ahora bien, estos esclavos seguían las instrucciones de sus amos. Como dato interesante, se calcula que en el Imperio Romano del primer siglo, alrededor de 60 millones de personas eran esclavos. ¿Se escuchó bien? Más de 70 millones de personas eran esclavos. Es increíble la cifra. Si un esclavo no seguía las instrucciones de su amo, el castigo era uno de los métodos correctivos para persuadir que el esclavo hiciera lo correcto la próxima vez. O sea, que no fallara nunca más por el método correctivo que utilizaban. Y saben que, ¿verdad? Por causa de la historia que hemos leído, que los métodos correctivos y los esclavos a veces eran bastante indignos, severos, y algunas veces ocasionaban la muerte al esclavo. Entendiendo el concepto cultural en el cual se escribe esta carta, entonces podemos decir que si un esclavo recibía golpe por haber obrado mal y lo soportaba, no debía ser aplaudido. No debía ser aplaudido. Ciertamente el esclavo conocía las instrucciones que el amo le había dado, pero prefirió desobedecerlas. Sin embargo, al ser atrapado, ahora tiene que soportar el castigo. Es el contexto cultural. Me gusta mucho lo que dice Lucas capítulo 17 y versículo 10 en la traducción lenguaje actual sobre nuestro trabajo en la obra de Dios. Y esto es importante que muchos hermanos lo escuchen en esta hora para que se llenen de ánimo, que su fe, que tal vez está débil, pues que crezca, se fortalezca en Dios
Porque a veces esperamos que nos dé agradecimiento un hombre, que no es malo, es bueno que nuestros líderes nos agradezcan, uno se siente muy bien, pero principalmente debemos pensar que lo que estamos haciendo es para Dios, que de Dios viene la recompensa. Por eso allí en Lucas 17:10 dice el texto, de modo que cuando ustedes hayan hecho todo lo que Dios les ordena, no esperen que Él les dé las gracias, más bien piensen, nosotros somos los sirvientes. No hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación. ¿Se dio cuenta? Segundo, ya leí la parte primera con el contexto cultural. Segundo, al contrario de los esclavos desobedientes, al parecer, los lectores originales de la carta de Pedro, escuche bien, habían sufrido dolor injustamente, que tal vez este es tu caso, que estoy hablando este estudio, y tal vez te estás identificando porque estás sufriendo injustamente. Estuvieron tratando de hacer lo bueno y sin embargo habían recibido golpes por hacer eso que era bueno. Nuevamente debo decir que cuando sufrimos haciendo el bien, esto es honra delante de Dios, dice el texto. Más adelante en el texto sigue confirmando la línea de pensamiento que Dios quiere que entendamos. Primera de Pedro 3:17 dice allí, porque mejor es que padezcan haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Hermano, que en muchos momentos, de muchas maneras, vamos a sufrir haciendo lo bueno. Es preferible, dice Dios, antes que hacer el mal. La Biblia siempre confirma la línea de pensamiento de sus doctrinas. Es cuando uno confirma una doctrina bíblica, tiene que ir de Génesis y Apocalipsis, y lo confirma todo el pasaje, toda la Biblia lineal confirma esta doctrina, pues estamos de acuerdo. Pero sabe que muchas sectas toman un pasaje aislado, lo sacan de su contexto sin tener otra fuerza dentro de la Biblia, no tienen algo más que lo sostenga, no tienen referencias cruzadas que sostengan esta doctrina, sacando el versículo de su contexto y crean una doctrina falsa. Pero en este caso no es así, aquí vamos a confirmarlo, dicen en la misma línea de pensamiento, dice allí Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que espera. La voluntad de Dios siempre será la mejor para nuestras vidas, aunque no la entendamos en el momento, el sufrimiento a la luz de las Escrituras. Tercero, en esta misma carta, primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 10 al 11, existe una exhortación muy hermosa y quiero leerla. Dice así, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro le pide a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo que nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Nuestro Señor Jesucristo, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, como dice Hebreos capítulo 5 y versículo 8. En otras palabras, sufrió aunque hizo el bien. No nos debe sorprender cuando sufrimos por hacer el bien. Un último consejo, para ya próximamente orar por las peticiones. Todos los que se encuentran en medio del sufrimiento, el apóstol Pablo nos da un consejo lleno de sabiduría para levantar el ánimo, para continuar caminando en el camino de la fe. Y quiero que lo apuntes, lo escuches bien, además de todo lo que hemos hablado del texto de primera carta de Pedro, aquí Pablo también te da un consejo. Primera de Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. Allí Pablo le está hablando al joven pastor Timoteo, le está dando un consejo, pero también ese consejo es para nosotros, para la iglesia del siglo XXI. Dice allí, primera de Timoteo 4, versículos 7 y 8. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y de la venidera. Eso nos dijo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios. Así que Dios nos ayude en medio del sufrimiento, porque sabemos que tendremos nuestra recompensa en las mansiones celestiales que Cristo Jesús ha preparado para cada uno de nosotros.
el sufrimiento a la luz de la Escritura. Ahora yo quisiera leer las peticiones de oración para entonces hacer una oración breve. Algunos hermanos escribieron, tengo dos, por lo menos tengo dos hermanas que escribieron, así que voy a dar agradecimiento también por algo. Quiero agradecer porque los animalitos nos hacen compañía, las mascotas le tomamos un cariño, son parte de nuestra familia. Como dijo un amigo mío, Fabio Rodríguez, que Dios bendiga a Fabio, que leí un post que puso de sus animalitos, de sus perritos, que Dios protegió a los animales también allí en el arca, cuando Noé y el arca, Dios protegió también a los animales. Así que nuestros animalitos son muchas veces nuestra compañía, y una persona que lastima un animal, mata un animal, verdaderamente el corazón lo tiene bien dañado y puede llegar a asesinar a una persona con un corazón bien oscuro, una persona con unos sentimientos que no son agradables a Dios. Así que agradezco, hablo de esto porque la perrita de nuestro hermano Emilio Velázquez, Rubí, pues estaba enfermita 4 días, no estaba ni comiendo ni nada, y ya hoy está ladrando y está más alegre, se ve más recuperada. Él me envió un video, así que agradecemos a Dios por eso también, porque yo sé que ellos quieren mucho a esa mascota, ese animalito, esa perrita. También pedimos, por Ginette López Adame tiene unas peticiones por salud de los que están en los hospitales, por sus hijos y su familia, porque se puedan abrir las iglesias. Dios bendiga eso que estás pidiendo, porque se puedan abrir las iglesias próximamente, por aquellos que no tienen sus madres, y el domingo es el día de las madres. Ella está pues pidiendo por fortaleza, porque le invade la tristeza a muchas personas en medio de este tiempo, por la salud mental y emocional de nuestra isla. Luli nos pide por todos nosotros, pide, que le doy gracias por eso, por los niños, el gobierno, por nuestros hijos, por mí, por la familia, por las que están de parto, las embarazadas, por los que están confinados por la depresión, por las mentes, por la paz mundial, por los maestros, por los doctores, por los enfermeros, por los abuelos, ¿verdad? Aquellos que están solitarios en sus hogares. Que el Señor tenga misericordia y sean más alcanzados para salvación, ¿verdad? Aquellos no alcanzados, que sean alcanzados por Dios a través de la palabra. Que el pueblo de Dios se humille, y el pueblo en general se humille y le pida a Dios que se haga su voluntad conforme a su voluntad. Y aprendamos a aceptar su voluntad. También añado, ¿verdad? Así que estas son las peticiones. Yo pido por la sabiduría mental de los que dirigen los países, las naciones, específicamente por la sabiduría, que Dios le dé sabiduría a Donald Trump, honorable presidente de los Estados Unidos de América. También pido por la honorable gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez. Así que porque esa gente de Dios son colocadas allí por causa de Dios, de la voluntad de Dios, y yo pido, porque Pablo dice que debemos pedir por nuestros gobernantes. Así que pido por ellos, para que Dios les dé sabiduría en medio de esta situación que estamos viviendo, y sea hecha su voluntad, la voluntad de Dios. Así que oramos. Padre, gracias, Señor, por todas estas peticiones. Sé que hay muchas más de aquellos que van a escuchar este video. Te pido que tú seas, Señor, interviniendo en cada una de ellas, que hagas conforme a tu voluntad. Ayúdanos a entender tu voluntad. Mira al enfermo, Señor, mira al necesitado. Mira a aquel padre que está en desolación, depresión, y sobre todo aquellos que están sufriendo en estos momentos. A ti sea la gloria, Señor. Dice que el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles a causa de nosotros, Señor, y que tú sabes lo que de lo que nosotros tenemos necesidad antes que lo pidamos. Así que a ti sea la gloria, Señor, por los siglos de los siglos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y decimos amén y amén. Bueno, Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Esta es la Iglesia Presbiteriana Refugio de Amor, y estamos en el pueblo de San Sebastián, Puerto Rico. Somos parte de la OPC en New Jersey. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde. Que pasen un bonito día.